gusto reencontrarnos al aire aquí en Radio Universidad y en contacto con el licenciado en Economía Gerardo De Santis, docente universitario, director del Centro de Investigaciones en Política, en Economía, Política y Comunicación. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto. Carlos y Martín, te saludamos. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bien, todo en orden. Todo en orden, bueno, eso es mejor todavía, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está el país? Digo, porque estábamos hoy charlando varios temitas, ¿no? Pero digo, bueno, mientras lamentablemente el mundo hoy está en guerra, vemos cómo se disparan algunos precios, que uno piensa, bueno, va a favorecer a nuestro país, el precio del trigo, el precio de los principales commodities, pero sin embargo, contrariamente a esto, repercute aquí con aumento de pan, y si querés empezamos de ahí y ya nos metemos en deuda y otros temas. Claro, sí, es un buen punto para empezar. La guerra dispara precios de los bienes primarios. Eso, bueno, habría que sacar la cuenta finita, pero nos perjudica por todo el lado energético. El déficit externo energético va a aumentar considerablemente. La Argentina importa gas, petróleo, y como ustedes bien decían recién, aumenta el precio de lo que vendemos, de lo que exportamos, de la soja, el trigo y otros productos. Acá el problema que tenemos es que al aumentar el precio del trigo va a aumentar el precio del pan, al aumentar el precio de la soja y todos los cereales que se utilizan como alimento balanceado para los animales, va a dar como resultado un aumento del precio de la carne. Y bueno, nosotros ya tenemos un problema inflacionario importante desde hace mucho tiempo, con lo cual nos genera también una situación complicada. Uno podría pensar en que la medida que se debería tomar, porque yo me pregunto, o yo les pregunto, los precios internacionales del trigo y de la soja aumentan, y eso va a dar una mayor ganancia al sector agroexportador. ¿Es porque trabajaron más? Buena pregunta. Es porque y contéstenmela, es porque trabajaron más. Es porque trabajaron lo mismo, digamos. Trabajaron lo mismo. Claro. Entonces lo razonable en estos casos es un ejemplo de una ganancia extraordinaria por un factor externo. Claro. Entonces lo razonable es que el Estado intervenga y capte parte de esa ganancia extraordinaria para temperar el impacto de la guerra y los problemas que nos generan por el otro lado. O sea, lo lógico sería que el Estado intervenga en la cuestión en donde, sin afectar las rentabilidades del sector agroexportador, captando la parte incremental de precios causado por la guerra, le permitan al Estado hacerse de una masa de recursos que permitan atemperar, disminuir el precio internacional de lo que tenemos que importar y que aumenta por causa de la guerra. Uh-huh. Con lo cual, de esa manera, estaríamos atemperando, amortiguando el impacto de la guerra hacia la economía argentina, por lo menos en el plano de los precios. Después hay que ver qué pasa con el tema de la actividad económica y en el mundo, y también hay que ver qué pasa con el tema financiero, si esto no va a disparar un aumento de tasa de interés en Estados Unidos. Ambos temas, el tema de la actividad y el tema de los del aumento de tasa de interés, obviamente que también afectarían negativamente a la Argentina. O sea, un escenario internacional difícil, complicado. Yo creo que bueno, para decirlo de alguna manera, Alberto Fernández tiene una mala suerte terrible, porque le tocó la pandemia, o sea, un hecho increíble, impensado, que dejó en ridículo a los principales líderes de los países más desarrollados del planeta, que no supieron qué hacer. Uh-huh. O sea, no supo qué hacer Merkel, no supo qué hacer Johnson en Inglaterra, no supo qué hacer Trump. O sea, la pandemia dejó en ridículo y superó. Los norteamericanos pusieron un barco que era para atender en Nueva York, en el puerto, para atender
a todos los enfermos que no fueran de coronavirus, pero mandaron los primeros pacientes de coronavirus ahí, les quedó inutilizado el barco. Claro. Digo, como ejemplo, sí. como un ejemplo, que la pandemia sorprendió a los principales líderes del planeta que tenían todos los recursos. O sea, pensemos que a principios del 20 Argentina era un país quebrado, y te estoy dando ejemplos de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y cuyos presidentes quedaron desubicados y descolocados totalmente ante la pandemia. Entonces, van 2 años de pandemia con su impacto económico indudable y evidente, digamos, que ha ocurrido en todos los países del mundo, y ahora arrancamos el 22, cuando parecía que la pandemia se despejaba o iba atenuando su impacto. Tenemos una guerra que no es entre Bután y Nepal y con arco y flecha, sino que es una guerra entre Rusia por Ucrania, y del otro lado está la OTAN. O sea, gente que tiene misiles, que tiene arsenal nuclear, claro. Y que, bueno, no sabemos si estamos ante a la puerta de de un conflicto histórico, digamos, o hasta dónde esto va a llegar. Entonces el mundo, bueno, en este caso nos juega en contra. También acá querría decir un poco la parte que le toca a ustedes, a los periodistas, porque a los periodistas, a los economistas y a los opinólogos. O sea, durante 4 años, 2015-2019, lo que escuchábamos permanentemente por los medios de comunicación era que el mundo nos jugaba en contra. Un mundo que crecía al 3,5 anual, que la tasa de interés era baja, y que al único país que le fue desastroso fue a la Argentina. Fue el peor del cuatrienio 15-19. Y se le echaba la culpa al exterior. Bueno, problemas en el exterior hubo a partir de la pandemia y continúan ahora con este conflicto de envergadura. Y en todo esto, digo, también las situaciones internas de cada país, ¿no? Porque en mayor o menor medida, digo, la oposición también se ha comportado casi similar a esto que vos decías, ¿no? Los oficialismos complicados, tomando medidas desacertadas en su gran mayoría, con una pandemia, la pandemia que está cediendo, y aquí en nuestro país, además de todo esto, nos deja un tema por resolver, nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Y ahora está entre, bueno, si ustedes no presentan papeles, no vamos, cuando ellos no presentaron nunca, digo, es semana decisiva para el acuerdo con el fondo. ¿Y cómo lo ves esto? Sí, bueno, o sea, la Argentina tiene un acuerdo con el fondo desde el 2018, que incumplió el gobierno anterior. Pensemos que los vencimientos previstos en ese acuerdo eran los 44.000 millones que caían entre este año 22, en los 4 años estos, del 22 sí. al 26, o sea, era impagable. De hecho, ya estábamos en default en el 19, porque en aquel momento la palabra mediática era reperfilamiento, pero es default. Y además estaba claro que la Argentina tenía un problema de crisis de deuda externa, porque había tenido que recurrir al prestamista de última instancia, a el que le presta que los países que nadie más le presta, que es el Fondo Monetario. O sea, Argentina estaba fuera del mundo. Bueno, ese acuerdo con el fondo se incumplió, y le tocó a este nuevo gobierno se incumplió, y además tampoco se podía cumplir con los compromisos con los acreedores privados, 110.000 millones de dólares, 60.000 legislación Nueva York y el resto de legislación local. O sea que tenés 110 con los acreedores privados, eso fue lo que se renegoció en agosto del 20, y 44.000 con el Fondo Monetario Internacional. La negociación con el fondo tardó, se dilató, no era fácil. La Argentina quería plazos extendidos, así como el fondo no había cumplido con sus estatutos en darle un crédito sin papeles a la Argentina y por encima de lo que el estatuto fijaba, y sin que reestructure su deuda y sin que evite la fuga de capitales. O sea, Argentina en los 2 años, desde mayo del 18 a diciembre del 19, con la plata del fondo hizo todo mal a la vista de el propio Fondo Monetario Internacional, y el fondo no frenó los desembolsos en ningún momento, y los dólares, la mitad de los dólares que nos dieron, se fugaron a formación de activos externos, algo así como 23.000 millones de dólares, está prohibido por los estatutos del fondo. Bueno,
hubo que renegociar, en eso estamos, en ese baile estamos, es lo que se va a tratar en el Congreso. Yo digo, si todo esto que dije hasta acá es técnico, está en los papeles y está escrito. Ustedes me preguntan qué va a pasar, si lo van a aprobar o no. Entonces entramos en el plano político. Bueno, entrando en el plano político, lo que a mí me parece, digamos, ciudadano de a pie, es si un gobierno se endeuda sin papeles, sin proyecto, incumpliendo todo, y viene otro que logra mejorar ese acuerdo, y lo van a tener que votar todos los patitos en fila de a uno, todo completo. Sería una actitud lógica y razonable de la oposición política actual. Yo no veo margen para que hagan o digan otra cosa. O sea, si fueron terriblemente irresponsables en tomar un crédito sin plan, por fuera de los estatutos del fondo, dejaron fugar las divisas y no reestructuraron deuda, y ahora viene uno que evita que se fugue la plata, que viene a arreglar un problema, porque el crédito ya está, en el fondo ya estamos, que viene uno que busca reestructura la deuda privada, renegocia a mejores plazos, los plazos incumplibles que estaban establecidos, evita que se fuguen más capitales. Yo digo, la oposición, no sé, tienen que votar doble. Cada voto de diputado de Cambiemos tiene que valer doble a favor de aprobar el acuerdo, claro. Supongo. Un poco en chiste de hoy decíamos que es como que alguien te pase, te robe la tarjeta de crédito y te la devuelva después sin fondo y encima te diga, mira, la verdad tenía poco margen para comprar. Más o menos es igual, claro. ¿No? Y sí, ha pasado una cosa así. Yo, bueno, espero que la oposición, después está lo que le toca al oficialismo, que también va a tener que acompañar el acuerdo. El acuerdo con el fondo es una cosa mala, o sea, eso lo sabemos desde mayo del 2018. Perdón, lo sabemos desde 1944. Claro, o sea, claro. Si vos vas al fondo es porque estás mal y pedís un salvataje, no es porque estás bien. Estás mal y pedís... Acá se festejó el acuerdo con el fondo en mayo del 2018, se aplaudió. El acuerdo con el fondo es el prestamista de última instancia, le presta a los países que están en problemas importantes. Bueno, y les digo una cosa más importante también para tener en cuenta, es que la agencia Bloomberg, que ustedes conocen muy bien, que es una agencia que tiene toda la información económica de todos los países del planeta, esa agencia publica ranking. Un ranking que publicó a mediados del 2019 fue cómo estaban los emergentes, cuál era el peor, etcétera, etcétera. En ese momento Turquía era el peor, Turquía tenía un problema de deuda, tenía un problema económico interno importante, pero además estaba en conflicto económico no con Nepal, tenía un conflicto económico contra Trump y Estados Unidos. Y segundo en el ranking de vulnerabilidad de los países emergentes venía la Argentina, que tenía el apoyo de Trump, no solo en los dichos, sino con un crédito por fuera de los estatutos del fondo, y que tenía además un gobierno que había ganado las dos elecciones anteriores y que tenía el apoyo de buena parte de la CGT, del peronismo racional, o sea, tenía el apoyo de todos los sectores financieros internacionales que le habían prestado una fortuna. Sin embargo, la agencia Bloomberg sacó del primer lugar a Turquía como el emergente más vulnerable del mundo y puso como peor país del mundo a la Argentina. Junio del 2019. O sea, el dato era contundente, no lo dice Gerardo De Santis o no lo dice la agencia Bloomberg. Es incuestionable, o sea, los 4 años de la gestión anterior han provocado destrucción de empresas en mayor cuantía que la pandemia, pérdida de trabajo formal en mayor cuantía que la pandemia, caída del salario real en mayor cuantía que la pandemia, caída de las jubilaciones, o sea, y en el marco de que tomó 110.000 millones de dólares de deuda en términos netos, la deuda aumentó en términos netos durante la gestión de Macri en 110.000 millones de dólares. Bueno, esos fueron los resultados de esos 4 años. Entonces, después vino la pandemia y vinieron las virtudes y defectos de Alberto Fernández que salen todos los días por televisión.
Estamos en un problema de envergadura, el acuerdo con el fondo es duro, no podía pensarse otra cosa, nos han prestado una montaña de plata, el fondo desde 1944 para acá está más preocupado por cómo cobran los acreedores que por los problemas sociales de los deudores, eso lo sabemos desde 1944 a hoy, las experiencias cualquiera de todos los acuerdos con el fondo. Entonces estamos en un problema muy difícil, hay que hacer ajuste fiscal, hay que hacer ajuste monetario, hay que generar superávit de divisas, o sea, una serie de hay que decir cómo vamos a invertir, hay que priorizar las inversiones, o sea, nos van a venir a monitorear cada 3 meses, van a cohabitar en la gestión económica, pero todo esto ya lo sabíamos en mayo del 18, Bueno, no es una novedad, claro. No es noticia de hoy. La noticia de hoy es que hay una guerra en Ucrania y eso nos perjudica y por los motivos que expliqué al principio y que deberíamos tomar medidas al efecto. Dentro del acuerdo yo creo que hay cierto margen para que la Argentina busque recursos fiscales de los mayores contribuyentes. Tenemos un problema, a los ricos no le podemos cobrar, vieron lo difícil que fue cobrarles. Sí, claro. A pesar de una pandemia, hubo una cosa, ¿se acuerdan que se dilató muchísimo la aprobación de esa ley para que aporten algo, los 11.000 más ricos? Yo creo que debería haber una carga impositiva. Los ricos en la Argentina pagan poco, en Canadá pagan el doble de lo que pagan acá. En Canadá y en cualquier país de los que ellos ponen como ejemplo. Los ricos pagan, acá los que pagamos muchos impuestos somos la clase media, muchísimo, y los pobres. Los ricos pagan muy poco, entonces te sacan la cuenta y te dicen, la presión tributaria en Argentina es muy alta. Sí, claro, estoy de acuerdo, pero porque la pagamos la clase media y los pobres, no los ricos. Entonces yo creo que queda bastante camino por andar ahí, y también creo que queda bastante camino por andar, que no sería un camino, sino que es un río, de controlar la subfacturación de exportaciones, porque no sabemos, las exportaciones del complejo agropecuario salen por declaración jurada de los exportadores, y la verdad que no sabemos si ahí se evaden. Hay un número que anda dando vuelta que son 35.000 millones de dólares. Yo, si son 3.500 millones de dólares y los encontramos y los agarramos, me conformo. No te digo los 35.000, aparte no sé si efectivamente son 35.000. Pero creo que hay, doy estos ejemplos porque digo, hay cosas para hacer para que el acuerdo se pueda cumplir y no terminen pagando los platos rotos, que somos la clase media y los pobres, como pasó cada vez que los acuerdos y los modelos de financiamiento externo de la dictadura y de la década del 90, los platos rotos los terminamos pagando siempre los mismos, que somos los pobres y la clase media. Entonces hay cierto margen, esperemos que se ilumine el gobierno, no la tiene recontra difícil, no es que la tiene fácil, la tiene recontra difícil, pero bueno, es lo que le tenemos que pedir al gobierno actual, que busque dentro de esas restricciones y de esta gente que va a venir cada 3 meses y te va a decir tal cosa me gusta, tal cosa no me gusta, tal cosa le hiciste bien, tal cosa le hiciste mal, que busque cómo hacer para que los patrimonios más importantes paguen más. Yo no digo que paguen como en Canadá, pero que paguen lo que corresponde, un poco más. No pagan muy poco. La gestión de Macri fue disolviendo el impuesto a los bienes personales, claro. uno de los impuestos al patrimonio, que no son bienes afectados a la actividad productiva, son bienes de lujo, son, bueno, todo lo que ya sabemos, que no están declarados, que tienen una carga impositiva muy baja, pero el IVA lo pagamos pleno, ganamos 30.000 pesos por mes y lo pagamos pleno todos, y después los que ganan un poco más te agarra 35% de ganancia, trabajadores formales me refiero, sí. Y te agarra, entonces el IVA pleno y el 35% de ganancia. Esos son los que más impuestos pagan en la Argentina. O sea, la clase media formalizada salarial, bueno, creo que hay que buscar por
el sector más rico, el decil más rico de ingresos de la Argentina. Y después el otro tema es qué hacer, porque acá, para generar divisas, el camino señalado, para decirlo de alguna manera, por el acuerdo con el fondo, es el modelo agroexportador y minero. A ese modelo no le interesa, no le preocupa el mercado interno, o sea, el mercado interno se contraería, el empleo se contraería y los salarios caerían naturalmente. Bueno, ¿cuánto margen hay? ¿Qué queremos hacer y qué vamos a hacer para que la Argentina produzca bienes complejos, bienes con mucho más valor agregado y que por lo tanto se puedan pagar salarios más altos, mejores salarios, más altos salarios y al mismo tiempo entonces el mercado interno se vaya fortaleciendo y esto nos vaya acercando a una situación de empleo mejor y entonces de esa manera ir disminuyendo los indicadores sociales que tenemos de pobreza e indigencia. Gerardo, gracias como siempre, un abrazo y te seguimos llamando cuando gustes, así que nuevamente gracias.